Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Marcelo Ruiz, soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, en Argentina, y tengo el honor de compartir y coordinar este momento especial que consiste en la presentación del texto de Santiago que lleva el nombre de Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación del Capital. Presentar un libro en contextos de pandemia, como lo plantea el mismo Santiago, urge para comprender la relación entre capitalismo e imperialismo al interior de una totalidad cuya superación nos tiene comprometidos en tanto trabajo colectivo cotidiano. Quiero agregar que esta instancia es el inicio de un ciclo de presentaciones que organizamos desde la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y que además hoy cuenta para esta actividad con la invitación especial del Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático del Perú. Bueno, la propuesta es que cada presentación no exceda más de 15 minutos, de tal modo de poder contar con un tiempo, con un momento para el debate. Invitamos a ir compartiendo preguntas y opiniones en el chat. Comenzamos con la intervención de Fernanda Beigel. Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo y de CONICET de Argentina. Buenas tardes, Fernanda. Gracias, Marcelo. Perdón, ¿Se escucha? Perdón, Marcelo, ¿podrían apagar los micrófonos porque está apareciendo un fondo? Gracias. Gracias, solamente haceme si querés así si se escucha bien ahora, porque recién también sentía como unos ruidos. Gracias, perfecto. Les agradezco muchísimo y especialmente, Santiago, a vos por invitarme para presentar este libro que por suerte he recibido en papel, así que también te agradezco muchísimo por eso. Y además de ser un libro de fácil lectura, como dice Mariano en su prólogo, un libro entretenido, un libro que me llama la atención entre muchos otros libros donde hay muchísimos datos empíricos y muchísima presentación de información, pero realmente difícilmente se pueden leer como libro y más bien como un material o como un informe. Este caso es un caso fascinante y que a mí inmediatamente también me trajo a la discusión de lo que, volviendo al prólogo de Mariano, de lo que significa esa idea de la División Internacional del Trabajo Científico, cómo en la mayor parte de las discusiones que tenemos en los estudios críticos sociales de la ciencia aparece esta idea que durante muchísimos años, quizás diría hace unos 10 años ya o un poquito más, trabajé en torno del concepto de dependencia académica y todo ese contexto en el cual contexto intelectual, digo, ¿no? Entonces, en el cual se piensa esa división internacional como una división geográfica, donde hay países entonces que son los productores, países que son los manufactureros, digamos, y los países que son productores de materia prima, en este caso todas las metodologías o las interpretaciones o las derivaciones o las manufacturas de algún conocimiento básico generado en la periferia sería procesado por los centros. Y en ese gran debate, digamos, el concepto de dependencia académica, que en un principio a mí me había parecido mucho más crítico y más posible de trabajarlo en relación con las tradiciones latinoamericanas, aparecía sobre todo en la discusión asiática y africana como un concepto bastante estático, ¿no? En donde por lo general se imaginaba, era muy de largo plazo, aparte siempre, ¿no? Como un imperialismo académico de largas décadas, pero que se aunaba con una discusión bastante retórica, que es en definitiva la discusión de las corrientes decoloniales o poscoloniales, que sostienen que hay una especie de gran construcción de una epistemología dominante en la cual los propios latinoamericanas estaríamos obviamente insertos, y la única forma de salir de ahí, y lo estoy sintetizando brevemente porque no quiero hablar más de 5 o 10 minutos, pero la única forma de salir de ahí sería, por lo tanto, por supuesto, recurriendo al pensamiento indígena, al conocimiento indígena, a las verdaderas tradiciones autóctonas, ¿no? Y en esa gran discusión en donde, por ejemplo, Aníbal Quijano, digo porque aprovecho que te veo, no te conozco, el compañero peruano que está acá, pero yo trabajé durante tantísimos años sobre Mariátegui, es mi prehistoria, así que trabajé muchísimos años sobre Mariátegui y lógicamente sobre Quijano. Y Quijano tomó distancia de esas teorías postcoloniales
precisamente porque su convicción y su investigación en torno de una idea de la dependencia como una situación histórica y concreta, obviamente le planteaba que no podía existir una tabula rasa donde había que ir para atrás y de pronto ir a encontrar entonces en aquel pensamiento indígena el verdadero conocimiento. Y lo traigo a colación porque durante todos esos años de reflexión sobre el indigenismo que me tocó participar, tuve esta suerte de poder estar trabajando sobre, creo que el primer indigenista que vio los límites de su propio indigenismo, que fue Mariátegui. En todo momento participo de discusiones donde ha tomado, es como si lo tomáramos con un lente súper polifacético el debate, y aún con las mejores representaciones del debate de la colonialidad del poder hoy, sigue manteniendo ese nivel de retórica y por lo tanto en general me resisto muchísimo a todos los planteos que tengan que ver con estas formas de mirar a esa colonialidad del saber como omnipresente, donde nada de lo que se hizo antes valdría la pena, o tendrían que venir, no sé, los del norte a decir cuál de aquellos conocimientos antiguos podemos llegar a rescatar. Entonces, en ese contexto es donde este libro me parece realmente singular. Primero, porque estaría escrito en una suerte de economía política de la ciencia, no dentro de estas simples conceptualizaciones o disquisiciones filosófico-retóricas, a pesar de que vi, Santiago, que tu formación es como filósofo, ¿no? Por lo que vi ahí. Tenés una historia, una impronta histórica muy fuerte y que en esa impronta histórica podemos verdaderamente acceder a la construcción empírica de este itinerario, este camino que recorre esta hierba antiquísima que aparece ahí en estas cordilleras, ya no me acuerdo el nombre de la cordillera paraguaya, y cómo durante todo ese proceso sí aparece efectivamente lo que podemos considerar como lo que los dependentistas consideraron una situación histórico concreta, más que de dependencia, de exacción concreta, ¿no? Y en ese camino es donde me traigo un poco lo del indigenismo, porque está tan presente, es tan actual la discusión, y yo me convertí como en una mariateguiana, a pesar de que no seguí trabajando sobre Mariátegui en los últimos años, siempre que observo este indigenismo y que está presente todavía en muchos de nuestros ambientes intelectuales, me gusta discutirlo. Y este es el libro que precisamente mira un fenómeno concreto como es la exacción o el patentamiento en concreto de estas hierbas que derivaron en la stevia, a través de una mirada empírica histórica y que nos permite comprender verdaderamente un proceso como es el de la exacción de un conocimiento indígena. Entonces quería comentarles la experiencia y la relación que le veo a esta investigación con la ciencia abierta, con la construcción de la recomendación de ciencia abierta de la UNESCO, que es una recomendación que está en pleno proceso, que me tocó participar desde el año pasado. En esa recomendación, que la idea, y por eso creo que este debate, Santiago, está muy vinculado, ojalá puedas muy pronto, no sé si ya lo tenés en mente, traducir este libro, pero creo que necesitamos un libro como este en esta discusión internacional, porque la ciencia abierta se concibe, es un movimiento, está en formación, está en construcción, pero se concibe como algo polifacético, no es solo el acceso abierto, es en los datos abiertos. En la discusión del comité asesor de la UNESCO donde participé, existían varias personas, varios expertos que empujaban por definir la ciencia abierta, porque para eso es la recomendación, no para generar un consenso internacional, en torno no solamente de datos abiertos, acceso abierto, evaluación abierta y lo que conocemos, sino también en torno de apertura hacia qué. Entonces la apertura que se planteó en el primer draft, en el primer borrador, era la apertura hacia otros diversos conocimientos, sistemas conceptuales diferentes, que estamos totalmente de acuerdo, porque en América Latina tenemos sistemas conceptuales y tradiciones diferentes, que no necesitamos crearlas de cero, que existen y que se van construyendo a lo largo de nuestros siglos. Pero por el otro lado, la otra parte de la apertura en ese texto era la apertura al conocimiento indígena. Entonces estaba explícitamente puesto como un movimiento que debía tener una apertura al conocimiento indígena. Yo di un debate que no pudo, digamos, terminar de saldarse y que como esto era una construcción, ahí quedó, fue el primer draft.
Y cuando fue a los Estados miembros, que tenían que hacer cada Estado miembro de la UNESCO sus inputs o contribuciones, también hubo consultas regionales, consultas a distintos actores y actrices, digamos, regionales. Y existió la consulta a las comunidades indígenas, una consulta muy importante que fue muy concurrida y que fue a fin del año pasado. Y bueno, como siempre pasa y como ha pasado en América Latina, fue el movimiento indígena el que le puso el límite a la recomendación. Por eso ustedes van a ver que ahora en el texto no hay una doble apertura al conocimiento indígena y a los sistemas conceptuales. En realidad lo que hay es, por supuesto, apertura a la diversidad de conocimientos, pero la principal razón por la que estas comunidades indígenas sostenían que la ciencia abierta no debía precisamente plantearse como un movimiento que pudiera contener o abrirse al conocimiento indígena era para preservar precisamente sus conocimientos y el ámbito comunitario de esos conocimientos. Así que me pareció interesante y creo que es un debate en el que vos, Santiago, tenés que participar de manera activa. Ojalá este texto pueda tener una traducción pronta y podamos encontrarlo en esa arena y en ese debate que todavía hasta fin de año está bastante activo. Así que de mi parte, felicitarte, agradecerte muchísimo por el envío de un libro que es fascinante. Bien, gracias, Fernanda. Interesante las miradas, la intervención. Muchas gracias. Bueno, invitamos a Alicia Mazzarini. Alicia es una compañera, una amiga de larga data, ya participó de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina. Muy buenas tardes y gracias. Buenas tardes a todos. No, gracias por la invitación, por convocarme a participar de esta presentación. Y gracias a Santiago también por el libro en papel, que es una edición hermosa y celebré mucho recibirlo porque es bien duro leer en la computadora. Así que nada, ahora está aquí a mi lado y realmente es un objeto muy valioso. También coincido con lo que recién planteaba Fernanda, que fue muy agradable la lectura del libro, muy atrapante. Y en ese sentido felicitarte porque el resultado de tu investigación ha dado lugar a un libro muy atractivo, del que realmente me interesó mucho ese abordaje multidimensional, complejo, no lineal del tema, que ilustra detalladamente cómo un bien común de la naturaleza, una planta, se constituye como una mercancía global. Un tema relevante para nuestra región latinoamericana que puede aplicarse a una diversidad de casos característicos de esta nueva etapa extractivista del capitalismo globalizado en su nueva ola de acumulación por despojo. Partiendo del caso particular de stevia, el libro explora y recorre la problemática de manera integral en clave del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Y digo en esa clave porque Santiago asume el desafío de la complejidad desde un enfoque sistémico, reconociendo y jerarquizando niveles, atendiendo a sus diferentes lógicas y dando cuenta de sus interconexiones a la manera de Rolando García. Y porque al mismo tiempo el enfoque interdisciplinar remite a un modelo de cómo hacer ciencia focalizándose en torno a problemáticas a la manera de Warshawski, articulando distintos marcos disciplinares, sus bordes, sus articulaciones, la historia, la epistemología, la economía, la biología, el campo de los estudios CTS y sus interconexiones están presentes oportunamente a lo largo del libro para dar cuenta de una trama que sostiene las reflexiones, las conclusiones y las preguntas a las que arriba la investigación. Yo destaco un aspecto muy poco frecuente en la investigación académica, que es la presencia explícita de una postura ideológica, política y ética, que orientan la reflexión de Santiago en torno a la problemática. Y a la manera de Warshawski, la explicitación del para qué de esta investigación. Todo lo cual es muy valioso para habilitar la reflexión crítica sobre los marcos teóricos, las hipótesis, las conclusiones, a la hora de abrir debates, ya sea desde los consensos, desde descubrir los matices o para señalar disensos. Especialmente interesante me pareció en el análisis de este caso la visibilización de los sutiles y variados procesos que intervienen en la apropiación por parte de grupos de poder del mercado global de los conocimientos locales, tanto de aquellos que son patrimonio de las comunidades originarias
como en algún sentido los que son construidos por instituciones científicas periféricas. Y muy iluminador en este caso es la caracterización del rol de la ciencia. Me interesó mucho eso, el rol que juega en particular la tecnociencia, a la que este libro define como un modo de producción de conocimientos fuertemente regulados por centros capitalistas industriales, que coadyuvó a través de una política presuntamente neutral basada en la libertad de investigación a la mercantilización de la naturaleza y los conocimientos, profundizando las desigualdades globales. Y en ese sentido, digamos, esta manera de presentar a la ciencia en esta trama contribuye a problematizar conceptos de neutralidad, de objetividad y las relaciones centro-periferia en el ámbito de la producción de los conocimientos científicos. Un debate sumamente relevante que necesitamos fogonear al seno de la comunidad científica. En el recorrido es muy rico, me resultó muy atractivo el análisis de la figura de Bertoni, el primer científico que nombra y describe la planta en el lenguaje de la ciencia y en idioma europeo, y que de ese modo da comienzo a un proceso irreversible que deviene en la mercantilización de stevia. Como propone Foucault en Las palabras y las cosas, o Mary Louise Pratt en Ojos imperiales, la primera operación para garantizar la apropiación es renombrar, como si aquello que se nombra usando el sistema de la ciencia occidental no tuviera historia ni territorio. Se advierte así que la ciencia es una pieza clave en el proceso de apropiación y mercantilización, tanto de los bienes naturales y materiales de los pueblos originarios, como de aquellos saberes cultural y territorialmente construidos por cientos de generaciones, mediante un proceso extractivo que se cristaliza en la privatización del conocimiento y la mercantilización de la vida a través de patentes. En este caso, partiendo de esta primera intervención irreversible de la ciencia periférica y luego de la ciencia central, y a través de diversas operaciones y mediaciones de apropiación que se describen muy detalladamente, una planta sagrada, medicinal, valorada y cuidada por las comunidades guaraníes que habitan en su hábitat endémico, se convierte en una mercancía global altamente tecnificada. Y aquí, además de la ciencia, se explora minuciosamente la compleja trama de actores en la que intervienen mediadores, intermediarios y apropiadores. Queda pendiente, sin embargo, el desafío de indagar con mayor profundidad la circulación de los conocimientos ancestrales y colectivos de las comunidades guaraníes en su contexto histórico, territorial, cultural y en sus percepciones actuales. Y para ello no será suficiente con la interdisciplina. Santiago hace referencia a la negación de los saberes de los pueblos originarios. Es aquello que Boaventura Sousa Santos ha dado en llamar el pensamiento abismal. De este lado del abismo, los saberes occidentales, la ciencia, el derecho. Del otro lado, el abismo, el desierto, la ignorancia. Este andamiaje es en buena parte el que sustenta el despojo. Y las ciencias en toda su diversidad no alcanzan para tender un puente que permita superar ese abismo. Se requiere entonces que intentemos lo que Sousa Santos ha denominado diálogo o ecología de saberes, para construir un nuevo tipo de conocimiento más plural, más diverso, más complejo. El libro indaga con detalle y rigurosidad documental los roles, las lógicas y las interacciones entre los diversos actores. Pero los pueblos guaraníes involucrados no se expresan mediante documentos escritos, ya que se trata de culturas orales, como bien expone Santiago. Para completar la mirada coral que asume esta investigación, sus voces podrían ser una pieza muy valiosa. Ello especialmente para poder reflexionar sobre aspectos tales como el derecho al resarcimiento, que de acuerdo con ciertas normativas internacionales podrían reclamar los pueblos productores de conocimientos tradicionales. Cabe preguntarnos, por ejemplo, conforme a la cultura, los valores o las representaciones simbólicas de una comunidad originaria, ¿puede existir una compensación económica que repare o mitigue la apropiación y diezmación de una planta sagrada? En el mismo sentido, y ampliando la trama de actores, será interesante seguir analizando cómo se expresa actualmente la tensión entre los pueblos originarios que habitan la región de origen de la hierba dulce
los pequeños productores agroecológicos, los emprendimientos paraguayos de monocultivo industrial de stevia y las corporaciones multinacionales, que hoy recurren a una nueva herramienta de la tecnociencia para fabricar los compuestos de la stevia mediante biología sintética, sin cultivo de la planta, sin agricultores. Y la idea de una agricultura sin agricultores nos remite al modelo de agricultura transgénica dependiente de agrotóxicos, un modelo de negocios que se ha instalado en nuestra región desde los años 90, concentrando la riqueza y las tierras cada vez en menos manos, arrasando con la biodiversidad, la salud de nuestros pueblos y la soberanía alimentaria. Un modelo basado en la apropiación mediante patentes de semillas que son el resultado del trabajo de cientos de generaciones de agricultores, semillas que son patrimonio colectivo de nuestros pueblos. La tecnociencia de mercado es sin duda una poderosa herramienta que sostiene y expande este sistema de explotación del capitalismo global. Para terminar, quiero enfatizar que celebro la llegada de este libro en un contexto en el que la ciencia trabaja de manera cada vez más especializada y fragmentada, invisibilizando la mayor parte de los problemas más acuciantes para nuestra sociedad. Además de la riqueza per se que contiene el libro, en tanto abordaje integrador atípico, resulta muy iluminador para reflexionar sobre las relaciones entre conocimiento y capitalismo en nuestro contexto latinoamericano, invitando a pensar de manera situada desde nuestros territorios, con cabeza propia, como propone Santiago, tanto en lo que hace al cómo, al para qué y al para quién hacemos ciencias, y en un sentido más amplio a los propósitos y sentidos de las políticas en ciencia y tecnología en nuestra región. Muchas gracias, Santiago, por invitarme a participar de esta presentación y disfruté mucho de tu libro. Muchas gracias, Alicia. Invitamos a Antonio Zambrano, comentarles que Antonio participa en el movimiento ciudadano contra el cambio climático del Perú, actualmente está en Perú. Gracias, Antonio. Adelante. Gracias, Marcelo, y en realidad muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Esta reunión me parece muy agradable, pero además siempre el diálogo con compañeros de nuestra América me parece una experiencia bonita y enriquecedora. Y yo quería empezar para iniciar presentándome, ¿no? Yo soy Antonio Zambrano Allende y soy el coordinador nacional de este espacio que formamos hace unos 12 años, que es una confluencia, lo que denominamos nosotros muy pretenciosamente que somos un movimiento ciudadano frente al cambio climático en el Perú, ¿no? Que cuando iniciamos lo empezamos entre una serie de personas que ya venían organizándose de diferentes partes de este país, pero justamente con esta lógica de construir ciertos conocimientos, ¿no? De darnos cuenta de que estábamos en un momento histórico de crisis, de múltiples crisis, y que había que saber qué es lo que estaba pasando realmente en nuestro territorio, ¿no? Y lo bonito fue que al principio planteamos una crítica que me he sentido muy identificado con el libro de Santiago, porque la crítica a la forma de construir conocimiento, ¿no? Y nosotros cuando arrancamos, y siempre nos presentamos de esa manera, es que iniciamos no invitando una serie de científicos, conocedores, sabios que nos iluminen con su luz, sino fuimos directamente a hablar con los pueblos originarios. Muchos de nosotros éramos o veníamos desde nuestros mismos pueblos originarios a preguntarnos o plantearnos algunas preguntas claves que se supone que teníamos que haber identificado de alguna manera, ¿no? Y nos dimos cuenta que cuando nos preguntábamos qué cosa era el cambio climático, las respuestas salían de las formas más interesantes que había, ¿no? Y yo creo que hace 12 años que vengo compartiendo la misma anécdota, era que hicimos audiencias regionales climáticas, ¿no? Y los mismos pueblos originarios empezaron a hacer sus propias audiencias, ¿no? Y en una de ellas sale en el Cusco, justamente en Anta, muy cerca de donde viene mi familia, un comunero que era uno de los organizadores, nos viene y nos dice, bueno, siempre repito esta anécdota, pero hay anécdotas parecidas en todo el país, y nos decía, para nosotros el cambio climático es una ranita, y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo así? Pues, ¿no? Qué chévere, pero ¿qué significa esto, no? Y nos decía, no, para nosotros claramente, para todos acá, el cambio climático es una ranita. ¿Por qué es una ranita? Porque esta ranita, y obviamente tiene un nombre quechua, bien bonito además,
nos decía, cuando aparece esta ranita normalmente tiene que aparecer previo a la temporada de lluvias. Y cuando aparece nosotros sabemos cuándo va a llover, dónde va a llover, a qué altura va a llover, y a partir de eso sabemos qué vamos a plantar, dónde vamos a plantar e incluso cuándo vamos a poder cosechar y cómo van a ser las cosechas. Obviamente, cuando nos fuimos invitando poco a poco a la academia, ya nos fueron brindando elementos y terminología mucho más bonita, entre comillas, aduciendo que estos eran obviamente bioindicadores y elementos que dentro de la ciencia dura se pueden identificar en los textos de biología, entre muchísimas otras cosas. Entonces la construcción de un movimiento que plantea la edificación de un edificio de conocimiento nacional, territorial, localizado, territorializado, tiene que ser a partir de una crítica de lo que nosotros entendemos epistemológicamente como el saber, de dónde parte, etcétera, que me parece que justamente el libro, a partir de algo tan maravilloso como una plantita rara, identificada en un territorio raro, para nosotros, por supuesto, tan distantes, y del otro lado de los Andes, como para nosotros es el Paraguay, resulta interesante, pero al mismo tiempo el relato que nos hace Santiago en el libro no solo es interesante, sino es encantador, porque logra jalar desde una pita lo que parece un cuento, ¿no? Yo al principio decía, yo siento que estoy entrando a un libro de Bolaños, pero en vez de ser un detective salvaje, no estoy buscando a alguien, sino estoy buscando a algo, ¿no? Y no sabía qué era ese algo, pero al final el protagonista es el conocimiento, ¿no? Pero no es un conocimiento etéreo, un conocimiento de la planta en sí misma, sino es algo que nos remite a una comunidad, a un territorio, ¿no? Finalmente, para nosotros, desde el MOSIC, lo entendemos o lo intentamos entender, siempre decimos que somos muy pretenciosos en nuestras aproximaciones, lo intentamos entender de esa manera, ¿no? Que el cambio climático, que las crisis actuales son crisis de territorio, es decir, de cómo nuestras sociedades intentan construir sobre un espacio geográfico, sobre aquellos que respiramos, con lo que vivimos, de lo que comemos, de lo que llamamos cultura, sociedad, economía, etcétera, un entendimiento de las cosas y situarnos a partir de eso y avanzar para intentar construir algo que entendemos que puede ser mejor para la mayoría o por lo menos o nuestra pretensión de que sea para todos, ¿no? Yo conocí esta idea y le preguntaba a Santiago hace un rato, que me parece que fue el 2013, la idea del libro, la idea de la investigación original, en un momento en que estábamos en plena construcción de nuestro movimiento acá en Perú, pero yo venía desde mucho más antes, desde los movimientos de software libre, de conocimiento libre, e intentaba conjugar permanentemente la idea de construir un conocimiento de base con levantar estructuras de conocimiento abierto, libre, en la medida en que aquello que se crea a partir de eso sea igualmente libre, ¿no? Y me parece que la ruta que nos brinda la historia, que nos plantea el relato, que nos estructura el libro, de alguna forma, ¿no? Yo no digo que sea necesariamente la pretensión del libro, pero yo he querido leerla con ese lente, porque me ha recordado mucho ese momento en el que estábamos luchando porque todo sea abierto, un conocimiento accesible y para la gente, ¿no? En ese sentido, es interesante que una plantita tan chiquita, algo que finalmente pueda engañar la lengua, por decirlo de alguna manera, y hacernos pensar que no estamos consumiendo azúcar, sino consumiendo algo un poquito más sano, termine interpretándonos la realidad colectiva, la realidad del capitalismo y cómo se ha estructurado en capas hasta llegarnos a este punto en el que es difícil separar el valor del conocimiento con el valor de una planta en una estructura comercial global, ¿no? En ese sentido, cuando mencionaban las compañeras previamente la construcción de una ecología de saberes, es lo que nosotros llamamos también un pensamiento ecosistémico, ¿no? Es decir, no impedir la simplificación del conocimiento a partir de
del alejamiento o del aislamiento de una academia que pretende estrictamente buscar de qué forma podemos publicar en una revista científica y de qué forma podemos hacernos ver para algún país de habla inglesa o algún país europeo, ¿no? Yo pienso que el aporte original, y por eso me encantó que justamente se planteara dentro del mismo libro que hay una versión portuguesa, hay una versión que se vuelca para entender un poquito más y ampliar el conocimiento dentro de nuestra América, esa pretensión, ¿no? Yo pienso que el libro no solamente es pretencioso, sino nos aproxima a un conocimiento cierto, un conocimiento nuestro, que es algo que definitivamente hay que agradecer. Hay tan poquito de esto, nosotros nos pasamos intentando hacer una aproximación, un entendimiento entre el saber popular, con el que permanentemente estamos en relación con lo que produce las Naciones Unidas alrededor de lo que es el cambio climático. Como ustedes deben saber, yo siempre pienso que ya todos saben mucho de Perú, pero me sorprendo cuando a veces ni los peruanos sabemos gran cosa sobre nuestros territorios, pero acá tenemos 84 de los 100 y pico de los microclimas del mundo, ¿no? En este pequeño espacio, que es la octava parte de lo que es Brasil, acá tenemos 70% de todos los climas del planeta, 55 pueblos indígenas, 51 en la Amazonía, 4 en los Andes, 48 idiomas. Entonces cada pequeño espacio geográfico, uno sale de un lado para otro. En Lima mismo puede salir del nivel del mar y llegar hasta los 2.500 metros de altura y encontrar una monstruosidad de tipos, de formas de vida. Y bueno, nos encontramos que acá tenemos una Comisión Nacional contra la Biopiratería, porque acá se ha intentado llevarse históricamente en una cantidad increíble de conocimientos. Y voy cerrando con esto, mencionar que no es casual que justamente durante la pandemia, en el momento en el que nosotros estamos diciendo, uy, qué interesante que estamos pudiendo hacer una crítica colectiva y profunda a la extracción de hidrocarburos, a la emisión de gases de efecto invernadero e ir un poco más allá en la lucha climática, al mismo tiempo ha sido el año con mayor emisión, uno de los más calientes de la historia de la humanidad, y sobre el tema de la biopiratería ha sido un año pico en el intento de patentar productos o de hacer biopiratería de productos nacionales peruanos, ¿no? Y es bien interesante porque justamente a partir del libro, las últimas semanas, me ha picado el bichito de la curiosidad y empezó a explorar. Y el año pasado ha habido un 75% de crecimiento del intento de biopiratería en el mundo, solamente de productos piratas, o sea, en función del 2019, ¿no? Es decir, la crisis, dentro de la crisis que estamos viviendo en este momento, está exacerbando este fenómeno biopirata. Y justamente la Comisión Nacional contra la Biopiratería del Perú ha identificado que en China, en Estados Unidos, en Japón, en Brasil y en Francia se han dado la explosión de productos que son difícilmente identificables en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y yo por acá tenía una listita mínima que era la maca, que bueno, acá es inmensamente conocida porque en cualquier esquina puedes tomar tu maca, que tiene una cantidad enorme de potencialidades, entre ellas esta potencialización de la sexualidad, de la virilidad, entre otras cosas, de la fertilidad en realidad. Pero la maca, el camu camu, el maíz morado, el sachainchi, la sangre de grado, una serie de productos que acá históricamente jamás se han pensado que se pueda biopiratear, está en este momento ya en diferentes grados de exigencia del Estado peruano para que se reconozcan, ¿no? Y ojo que incluso en Argentina, en Canadá, en Uruguay, en México y en Chile hay otros productos peruanos que se están intentando patentar. Entonces, este es un tema que está necesariamente a la orden del día y que tiene que entrar en debate con lo que significa el respeto al conocimiento ancestral, pero también a la territorialidad de ese conocimiento, ¿no? y a lo que signifique esto para el futuro de nuestros territorios. Yo agradezco mucho, yo creo que me he pasado ya el tiempo largamente, pero agradezco a Santiago en particular y a este espacio y que felizmente logramos mantener o seguir construyendo esto dentro de nuestra patria grande, ¿no? Gracias Marcelo, gracias Santiago. Bueno, muchas gracias Antonio. Bueno, gracias a los tres, a Fernanda, Alicia, Antonio. En verdad, ya una rica trama de interpelación que, bueno, convoca a mapear otras relaciones entre ciencia, tecnología, sujetos y territorios, tal como
como lo plantea Santiago en su texto. Bueno, gracias, Santiago, muchas gracias por la invitación y adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias, ¿no? Gracias Fernanda, gracias Alicia, Antonio, Marcelo, gracias a los compañeros y compañeras que están presentes, Tomás que está grabando la conversación. Y escuchándolos y escuchándolas me veo tentado a sencillamente llamarme al silencio y dar paso a los comentarios e interrogantes, ¿no? Realmente disfruté muchísimo. Me siento muy satisfecho en lo personal, pero sobre todo muy entusiasmado con los caminos y reflexiones que está abriendo el libro, ¿no? Cada presentación que hemos hecho, esta es la tercera, tuve la oportunidad de presentarlo en Paraguay la semana pasada, y fue muy interesante, y una primera presentación ya hace un par de semanas, y cada presentación va por un camino distinto, y eso realmente me entusiasma mucho, porque de alguna manera quiere decir que el libro se excedió de las pretensiones originales que tenía, ¿no? Que era un libro fundamentalmente de economía política, de reflexión sobre la producción del valor. Fíjense que nadie acá habló de producción de valor y todo un debate que hay en el libro, ¿no? Y que sin embargo en la primera presentación se llevó casi todo el encuentro, ¿no? Así que eso me entusiasma mucho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quizás retome algunas cosas que han comentado. Alicia recuperó la figura de Rolando García y la dimensión del pensamiento complejo que él propone. Y te comento que tomé contacto con su visión del pensamiento complejo después de escribir el libro. No conocía ese marco teórico, conocía por supuesto a Rolando García, soy conocedor del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, pero nunca había estudiado su obra de la década del 80, 90 en adelante. Hace poco lo hice y me sentí muy cómodo en esa descripción, ¿no? de la complejidad, estos factores interdefinibles como los presenta Rolando García, la interdisciplinaridad como una condición necesaria para el abordaje de estos problemas complejos, ese carácter azaroso e impredecible que tienen los problemas complejos, que sin embargo, como vimos en esta historia, quedan fijados, ¿no? Cuando uno mira sobre el pasado, y esa vinculación entre hechos y valores, ¿no? Entre ciencia y política, ¿no? Ustedes saben que Rolando García propone el concepto de marco epistémico, que supone necesariamente el cruce entre ética, política y visión del mundo, ¿no? Es decir, la visión del mundo está permanentemente atravesada por eso, la formulación de preguntas y problemas de investigación está atravesada por eso, y la neutralidad y objetividad quedan sujetos al marco epistémico de donde se piensa. Así que realmente me hizo muy bien escuchar esa recuperación de Rolando García, y creo que el libro se inscribe en esa tradición, aunque fue escrito sin conocerla, ¿no? Y la recuperación de Fernanda sobre Mariátegui y Aníbal Quijano, pero particularmente la figura de Mariátegui, también me resulta muy movilizadora. Bueno, con Antonio fuimos a visitar la tumba de Mariátegui en Lima, tengo el recuerdo muy presente, y salir y recorrer esas barriadas pobres de Lima, ¿no? Que rodean el cementerio. Y sin dudas, la sombra de Mariátegui merodea este libro también, ¿no? Porque él propone una economía política que se sale del marco economicista también, que este libro es lo que busca en definitiva, ¿no? La economía nos ha encorsetado en un economicismo donde parece que la actividad económica se reduce meramente a producción e intercambio de mercancías, y en este libro justamente muestra que la economía supone, por un lado, una incorporación de producción social que excede por mucho el marco económico, ¿no? Acá aparece esta figura del conocimiento, ¿no? Que trabajamos en el libro, que permite trascender la esfera de la fábrica, de la oficina, de la dimensión netamente económica, para incorporar las variables culturales, las variables sociales, las variables políticas en sentidos no económicos, y creo que eso es un aporte del libro, ¿no? Es interesante ese entrecruzamiento entre lo político, lo económico, lo cultural, lo geopolítico, que hacen difícil establecer los límites, ¿no? Se hace difícil establecer los límites, y creo que en la realidad es difícil establecer esos límites, ¿no? No es un problema del libro, sino que la realidad es esquiva y se construye en esa
intersección entre todos estos factores, ¿no? Y aquí aparece también otra reflexión que hizo, si no me equivoco, Alicia, acerca de la interdisciplinaridad y cómo la disciplina te encorseta, ¿no? Muchas veces la disciplina te permite ver un aspecto de la realidad, hay una dimensión de la investigación disciplinaria que es valiosa y es interesante y es necesaria, pero al mismo tiempo te lleva a ver un solo aspecto, ¿no? Te lleva a dejar de lado una cantidad de elementos que a lo sumo aparecen como contextos. Y sin embargo, en esta historia vemos que eso que aparece como contexto en verdad hace a la sustancia del texto, si ustedes quieren, hace a la sustancia de la producción del valor. Sin eso que está ahí afuera, esa producción del valor no ocurriría como ocurre, sobre todo con los ganadores y perdedores que se siguen de esta historia, ¿no? Así que me parece que nada, me quedé pensando en todo eso. Antonio recuperaba, bueno, varios aspectos, ¿no? El papel de la biopiratería, este dato que trajo sobre las solicitudes de patentes del año 2020, justo haciendo un trabajo recientemente, la semana pasada estuve revisando datos de las solicitudes de patente 2020 y hubo un nuevo récord interanual en solicitudes de patente, es decir, la pandemia paralizó la economía, si ustedes quieren, de producción de bienes materiales, pero la producción cognitiva a escala global continúa, ¿no? Esto no es un dato menor, ¿no? Es decir, la pandemia no solo no ha frenado esto, sino que continúa y ¿no? Es muy potente esa distancia que se produce, ¿no? Realmente es un dato que me dejó pensando. Y Antonio recuperaba el papel, de alguna manera, de los anónimos en la producción del conocimiento, ¿no? Esos que no figuran en los manuales. Ahí también estaba el concepto de colonialidad lingüística y epistémica, el concepto de pensamiento abismal que trajo Alicia también. Cómo los anónimos son parte fundamental de la producción de conocimiento, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a ver el autor, la autoría, y ya en el autor hay un proceso de apropiación, ¿no? Mal que nos pese a los autores. Todo autor es un apropiador de una producción social, ¿no? Es decir, condensa, capitaliza una producción que excede por mucho, por supuesto, su canalización escrita de ese trabajo, ¿no? Y aquí en este libro hay un esfuerzo por destacar el papel de mediadores e intermediarios en la producción de conocimiento. Y esto es muy importante, porque esto da cuenta de una producción social que, por lo tanto, sobre la base de esa producción social, uno puede discutir la producción del valor y la apropiación del valor. ¿Bien? Si es el conjunto de una sociedad que está produciendo valor, ¿bien? Uno puede entrar a discutir el porqué de la apropiación privada, de la privatización de ese producto social, ¿no? Entonces no es menor destacar el papel de los mediadores e intermediarios, ¿bien? Porque intuitivamente parece mucho más sencillo decir aquel que es productor cognitivo, aquel que produce conocimiento tiene derecho al usufructo, ¿no? Y sin embargo, hay una cadena interminable de mediadores e intermediarios que son parte imprescindible de este trabajo, ¿bien? De esta producción que es colaborativa. ¿Qué es colaborativa? ¿Bien? Dicho todo eso, finalmente me quedé recuperando aspectos de ustedes y no dije mucho más, pero quiero decir algunas cosas más. Me llama la atención positivamente que les haya atraído la lectura. La lectura tiene un atractivo, ¿no? Está narrado de tal manera que tiene una cierta narratividad, si ustedes quieren, ¿no? Que permite seguir la trama de algún modo un poco literario. Sin embargo, es un cuento de terror, ¿no? Si ustedes quieren. No es un cuento, ¿no? No es el relato de una utopía, no es una historia de amor, es la historia más bien del atraso, del subdesarrollo, de la construcción del subdesarrollo, a una escala mínima, por supuesto, que es la escala de una planta, de la diversidad de plantas que son explotadas y apropiadas, de un conocimiento o de un conjunto de conocimientos vinculados a esa planta, de un país del sur global. Es decir, es un caso muy puntual, pero que al mismo tiempo, y como insistimos en el libro varias veces, es un caso puntual que da cuenta de una dinámica general, ¿no? Es decir, acá no se buscó en detalle particular, sino en tanto da cuenta de una dinámica global. ¿Bien? Y aquí creo que otro límite que se vuelve difuso en el libro y que es un esfuerzo en ese sentido, que es lo micro y lo macro, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados, sobre todo en las últimas décadas, a la investigación micro, descriptiva, empírica, donde lo macro queda un poco desdibujado, ¿no? A lo sumo queda como un marco teórico en términos muy generales.
Y aquí hubo un esfuerzo concreto porque lo micro, lo empírico, la descripción exhaustiva de un caso, ancle consistentemente con una mirada de la totalidad. Y dar cuenta de que eso micro es la forma en que la totalidad existe realmente, de alguna manera, ¿no? Materialmente. Es decir, el capitalismo se expresa de esta manera. Esto es el capitalismo, no es otra cosa, ¿no? Es la producción de mercancía, es la producción de valores, es la apropiación de esta producción social de valores. Esto es el capitalismo. Bien, discutamos teoría general, pero así es como se manifiesta, ¿no? En esta dimensión concreta del conocimiento. Entonces, hubo un esfuerzo concreto porque lo micro no desdibuje lo macro, ¿no? Y porque lo macro no quede como un planteo netamente abstracto, teórico, valioso, pero que muchas veces pierde el anclaje de lo material empírico, ¿no? Otro elemento que quería compartirles es, para la reflexión de ciencia y tecnología, es la cuestión de los centros y periferias, ¿no? Que también fue recuperado por mis compañeros y compañeras. La teoría de la dependencia nos enseñó a ver cómo el centro y la periferia se co-construyen, ¿no? Económicamente, ¿cierto? Es decir, el centro, el desarrollo capitalista en el centro requiere del subdesarrollo de la periferia, y la periferia se perpetúa como periferia en tanto su vinculación con el centro la ubica en ese lugar. Sin embargo, el rol de la ciencia en esa división de centro y periferia queda un poco fuera de esa relación, ¿no? Parece que la ciencia tiene que vincularse, la ciencia periférica debe vincularse con el centro para de alguna manera acceder a esos conocimientos de vanguardia, a esos conocimientos de frontera, y ver los mecanismos para la transferencia de tecnología, de conocimientos del centro hacia la periferia, ¿no? Parece que ese fuera el esquema, y ahí no parece haber una relación de dependencia entre las partes. Sin embargo, uno de los esfuerzos del libro, y hemos escrito alguna otra cosa en ese sentido, es que también en el ámbito de la producción de conocimiento en general y de la ciencia y tecnología en particular, hay una co-construcción de centros y periferias. Es decir, el centro requiere de la producción cognitiva de la periferia, ¿bien? Para continuar siendo centro, de esa producción de material empírico, concreto, local, ¿bien? Que no es procesado a nivel de la elaboración teórica, abstracta, sino que es, bueno, descriptiva mayormente, ¿no? Que son pequeños desarrollos tecnológicos, y todo eso va como por una canaleta, que fíjense la canaleta que el libro describe, ¿no? No es solamente la red científica, sino también la prensa, la diplomacia, organismos de inteligencia, por diferentes mecanismos va hacia el centro, y ese centro actúa como un gran centro de procesamiento, y esa misma acción es la que lo construye como centro. Digo, acá esta co-construcción de centro y periferia, también en el plano científico, me parece sumamente relevante, ¿no? Hay algunos estudios que plantean cómo ahora en la sociedad digital hay una nueva división internacional de trabajo científico donde la periferia y el centro actúan en redes comunes, y la periferia procesa información que el centro luego le da el marco, ¿no? El concepto general, la teoría. Sin embargo, esto ya está ocurriendo desde el fines del siglo XIX en esta historia. No es solamente en la sociedad digital, ¿no? Esto ya está ocurriendo 100 años antes. Y esto creo que es un tema interesante para profundizar. Y en el mismo sentido, en el libro cuento una historia, o invito a una reflexión, que es, ¿qué pasa con el científico comprometido socialmente, ¿no? Que es el que expresa esta red Platz, que sería Bertoni, ¿no? Bertoni es una figura que nos enamora en el libro, porque, bueno, tiene sus ideales, ¿no? Anarquistas, se vincula con los guaraní, aprende la lengua, está realmente interesado en el desarrollo del Paraguay, realmente es un personaje muy, muy atractivo, ¿no? Y sin embargo, su acción, el resultado de su acción, de su excelencia científica, porque es una persona reconocida por su excelencia, termina volviéndose en contra de aquello que él cree, ¿no? Entonces creo que esto es un desafío, una aporía no resuelta en el libro, no tiene por qué resolverla, presenta el problema, que es ¿qué hacemos con la ciencia, aquellos que tenemos el compromiso social, ¿no? Cuando el mismo modo de producción científico, las mismas mediaciones que atraviesan la producción científica, van asociadas, en este caso, sobre todo en las ciencias duras, pero también en las ciencias sociales, van asociadas a la producción de valor y a otros elementos con los cuales, a la producción de valor en términos capitalistas, ¿no? Con los cuales, en principio, uno no quiere colaborar, ¿no? O no en esos términos, en términos privados y demás. Creo que hay una reflexión ahí que hacer acerca de cuáles son los límites de la acción, ¿no? para el científico comprometido, o cómo realmente generar eso que la red Platz se propuso en su primer documento, otro estilo científico y tecnológico, ¿no?
que está muy bien planteado en términos abstractos, que en términos concretos es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. ¿Cómo hacemos que aquello que producimos no se nos vuelva en contra? Como un Frankenstein, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa ciencia de excelencia que queremos promover para el país, esa mayor inversión en ciencia y tecnología, esa mayor inversión en infraestructura, todo ese crecimiento no se nos vuelva una variable más del subdesarrollo, ¿no? Bueno, no sé, tengo muchas cosas más para decir, pero me gustaría escucharlos, fundamentalmente. Y fíjense que no hemos hablado de la historia de la stevia, ¿no? Hemos hablado de los problemas que quedaron abiertos con el libro, pero no de la historia en sí. Así que si alguna pregunta quiere saber algo sobre la stevia, es válido también hacerla, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Realmente muchas gracias. Es un honor que hayan participado de este encuentro y me siento muy gratificado. Muchas gracias. Bueno, damos un primer aplauso. Bueno, yo voy a iniciar con una pregunta. Primero con una observación. Santiago, y pienso en la intervención también que realizó Alicia. A veces nuestro énfasis está puesto en el carácter público de la producción de conocimientos. Y entonces, pero en esa enfática es que ubica solo al Estado y a las instituciones y a veces desdibujamos los territorios y los sujetos. Entonces te pregunto, en el contexto de esta presentación y del libro, por supuesto, ¿cómo pensás la relación entre subjetividad y territorios? O sea, ¿cómo pensás la verdad construida en términos de dinámica colectiva, pero con anclaje territorial? Creo que el texto habla de eso, y mucho, ¿no? ¿Te parece, Marcelo, que abramos el micrófono a otros aportes? Que juntemos Sí, varias preguntas y comentarios. Está abierto el chat y la intervención. Bueno, Fernanda, gracias. Si querés te respondo, Marcelo, mientras alguien más va pensando algún comentario, bueno, vamos viendo. Interesante lo que planteas, ¿no? Primero hay un debate ahí acerca de lo público, ¿no? ¿Lo público es el Estado o está lo público no estatal, ¿no? Que es ahí todo un debate que se abrió en las últimas décadas ya en la economía, ¿no? Los bienes comunes no necesariamente suponen lo estatal, ¿no? Esto, por supuesto, fue uno de los caballitos de batalla de modelos neoliberales, pero también fue recuperado desde pensamientos heterodoxos en economía, y creo que en buena hora, ¿no? Porque efectivamente, para comunidades como los pueblos indígenas, claramente, en la mayoría de los casos, los estados no son representación de sus intereses, ¿no? Son las excepciones en la historia, en la cual los estados son portavoces legítimos de los intereses de los indígenas. Mayormente lo que aparece es el Estado asociado al mercado y al capital en la explotación de los indígenas, ¿no? Y esto no es un elemento actual, esto es histórico, ¿no? Es decir, el Estado tiene una matriz colonial en ese sentido, de larga duración. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me cuesta separar Estado e instituciones de territorios y sujetos, ¿no? Porque hay una co-construcción ahí muy clara, ¿no? Es decir, por lo menos los espacios que habitamos, los que estamos aquí presentes, distinto sería si estuviéramos charlando específicamente sobre poblaciones indígenas, con cierto control del territorio, con cierta institucionalidad alternativa, que ocurre en cada vez menos circunstancias, pero que todavía ocurre en algunos contextos, en el Amazonas o en algunos contextos, incluso en Argentina, en el Chaco, etc. Eso es una realidad. Pero los que estamos aquí presentes no estamos en esa realidad, estamos en el ámbito de
un territorio fuertemente regulado por el Estado, de instituciones absolutamente reguladas por el Estado y de subjetividades que son producto de esas instituciones y de esas normas explícitas e implícitas. Entonces me cuesta un poco hacer esa separación, si bien analíticamente la podemos hacer, ¿no? Ahí hay un concepto que trabajamos en el libro, vos todavía no has tenido oportunidad de leerlo, Marcelo, ya te va a llegar, espero que en breve, el libro en papel. Ahí trabajamos la idea del análisis materialista del conocimiento. Bien, el conocimiento ha sido analizado, aún por los abordajes de la sociología del conocimiento, bien, ha sido analizado en términos idealistas. Esta es una lectura crítica de la sociología, de los estudios sociales de la ciencia, de los estudios sociales de la tecnología. Se ven los factores materiales que están en la base de la producción del conocimiento, pero el conocimiento en sí no se lo ve materialmente. Bien, en los estudios, desde las matrices marxistas hasta las matrices constructivistas, ¿no? más postmodernas, no aparece la materialidad del conocimiento. Nosotros acá hacemos una lectura materialista del conocimiento. El conocimiento siempre está asentado en un soporte material. Bien, ese soporte material puede ser subjetivo, la cabeza de nosotros, bien, puede ser objetivo, la objetivación de un conocimiento, sea en un texto, en una imagen, codificación, o en un instrumental, en un bien manufacturado, eso es conocimiento objetivado, bien. Hay conocimientos biológicos y posbiológicos que tienen que ver con la transformación de la información genética de un organismo, bien, etcétera, etcétera. Y finalmente conocimientos intersubjetivos, que son aquellos que aparecen en la interacción social de los sujetos, bien, que no puedo verlo en un sujeto individualmente, requiero de la interacción, por ejemplo, los conocimientos lingüísticos, conocimientos normativos, conocimientos de reconocimiento mutuo, bien, hay una serie de conocimientos en este sentido. Entonces, ese factor conocimiento siempre tiene un anclaje material en nuestro enfoque teórico. Y esto de alguna manera lo ilumina la dinámica actual del capitalismo, la que nos permite ver eso. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual transformó todas estas formas de conocimiento en conocimiento pasible de ser titularizado. De alguna manera, el capitalismo contemporáneo nos enseñó a entender el conocimiento materialmente, ¿no? Porque ellos digo, la lógica capitalista, el devenir capitalista, nos enseñó que hay conocimiento, por ejemplo, en una planta que puede ser titularizado, ¿cierto? Con un derecho de obtentor sobre una especie vegetal, o con una patente de invención, bien, sobre determinado evento biotecnológico, ¿cierto? Y hay elementos de conocimiento intersubjetivo que pueden ser patentados. Y hay elementos de conocimiento objetivo, por supuesto, que pueden ser patentados o protegidos bajo otra forma de derecho de propiedad intelectual. Entonces, esa variable de conocimiento nos permite, creo que a vos, Marcelo, te puede interesar en este sentido, como clave analítica, moverte en el plano de las regulaciones del Estado, de las instituciones, e ir hacia el sujeto, el territorio, la intersubjetividad. Es decir, es una categoría que es, en definitiva, la que a mí me permite construir la investigación. Cuando Antonio dice con mucha razón, ¿no? Es como un espectro que se mueve en el libro, no el conocimiento. Pero, sin embargo, ese espectro es material. Yo siempre insisto con eso. Se expresa materialmente. Y esa materialidad es la que está sujeta a regulaciones. Entonces, ese concepto de conocimiento materialista a mí me permitió construir una historia que si no se vuelve difusa. Parece que son cosas distintas, ¿no? Los indígenas en la cordillera de Amambay y los japoneses patentando el conocimiento. Parecen cosas distintas, eventos distintos. Y sin embargo, siguiendo materialmente el conocimiento, uno puede construir esa historia. Entonces, este es un libro profundamente materialista. Bien, en términos analíticos, estamos hablando, ¿no? No en términos filosóficos de concepción acerca de lo trascendente, ese es otro debate. En términos de análisis social, análisis económico, es un libro estrictamente materialista, ¿bien? Y esa materialidad es la que te permite ese movimiento entre lo micro y lo macro, entre el Estado, las regulaciones, la economía, la cultura, los valores, los lenguajes. Fíjense cómo todo queda anidado, ¿no? No sé si, Marcelo, si te respondí. Sí, clarísimo, Santiago, muy claro. Y yo tengo a partir de eso una pregunta también que me estaba olvidando, que la tenía durante la lectura, y es que
quisiera escuchar un poquito más porque recuperando este tema del software libre y lo que veíamos, lo que les comentaba hace un rato, ellos inventaron una cosa bien interesante para mantener obligatoriamente la libertad y la libertad del conocimiento, porque crearon esta cuestión de las licencias GPL o la licencia de código abierto, es decir, la gente que crea, por ejemplo, los software dentro de Linux, que yo siempre uso esto, nunca uso ni Windows ni Mac. Todo aquel que quiere utilizarlo lo puede utilizar libremente, pero la producción de lo nuevo que cree necesariamente va a tener que salir con la misma licencia. Yo siempre he pensado, cuando pensaba en esta idea del conocimiento libre, la discusión sobre los modelos de construcción de nuevos conocimientos que no sean traducidos en valor de cambio, sino potenciados en su valor de uso, puedan liberarse de la misma forma. Yo quisiera saber si has mantenido o si has profundizado o cómo ves alguna fórmula que permita que las patentes estas que se crean dentro de los estados, como por ejemplo la Comisión Nacional contra la Biopiratería en Perú, con Indecopi, que es el instituto que regula la propiedad intelectual en Perú, lo que hace es intentar patentar lo más que puede, pero con la perspectiva de venderlo en algún lugar, que los pueblos indígenas pueden beneficiarse de alguna manera, pero finalmente terminas haciendo lo mismo, extractivismo. Desde el extractivismo académico lo llevas al extractivismo de la información y finalmente lo vendes como un paquete McDonald's de conocimiento tradicional, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un poco exagerado, pero ¿te has tentado imaginar cuál sería el formato, la estructura, el modelo como para pensar que los pueblos indígenas puedan compartir este conocimiento que es maravilloso, que es fabuloso, que está prácticamente en todas las naciones del mundo, de una forma que no sea necesariamente apropiada por el capitalismo, por el gran capital, por las fórmulas de valor? Es complejo, yo no tengo ninguna respuesta, pero hay este indicio dentro que a mí me gusta citar mucho dentro del software libre. Sí, una acotación más sobre lo que decía Antonio. Me parece muy, muy interesante esta pregunta tan difícil de responder que estás planteando, ¿no? Y me parece que, bueno, cuando se habla del patentamiento, queda bastante clara la diferencia entre lo estatal y lo público, ¿no? El patentamiento siempre va a ser una forma de apropiación y privatización del conocimiento, así sea a nombre de un Estado. Es la transformación en mercancía de un conocimiento o de un bien común de la naturaleza. Por eso cuando se presenta como virtuoso el hecho de que una patente sobre una semilla transgénica sea de un organismo público como CONICET, en realidad estamos hablando de la apropiación estatal de un bien que es público, ¿no? Me parece que es un debate bien interesante en este momento. Fuiste al meollo, Antonio, ¿no? De un debate muy difícil. Justo se dio en la charla con la gente de Paraguay, porque efectivamente los pueblos que tuvieron el uso ancestral de la stevia están reclamando desde Paraguay, y parece que tiene cierta viabilidad ese reclamo, justo por lo que pongo en el libro, porque hay una jurisprudencia que los apoya, están reclamando participación en las ganancias, ¿no? de la explotación de la stevia. Y esto supone un gran debate, por supuesto, ¿no? Un debate de principios, por un lado, y un debate pragmático por el otro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y creo que en el caso del Perú sucede lo mismo. Esta estrategia que han tomado de, bueno, que no sean otros los que patentemos nosotros, ¿no? Si querés. Que en definitiva, yo lo pongo en el libro, ¿no? Es tratar de que no haya más piratería, pero que haya explotación, ¿no? Esa es la transformación que quieren hacer, porque la piratería supone la ilegalidad, ¿no? Y no requiere el intercambio, sino que simplemente voy, copio y me voy. Cuando hay explotación, ya hay algo a cambio de esa explotación, pero ese algo siempre es asimétrico, ¿no? Esa es la diferencia entre piratería y explotación. Entonces, esa estrategia es la estrategia de decir, legalicemos esto para que no ocurra más como piratería y a partir de ahora ocurra como explotación capitalista. ¿Bien? Mi hipótesis es que la resultante final no va a cambiar. Es decir, la posibilidad que tienen de que esa apropiación de valor sea significativa
es tendiente a cero. Bien. Y aún en el caso de que fuera significativa, atentaría contra las propias relaciones comunales que dicen expresar como organizaciones indígenas y demás, lo cual lo vuelve sumamente complejo, ¿no? Además de que todo esto requiere, por normativa internacional, la mediación de los estados, y como ya mencioné, los estados pocas veces son portavoces legítimos de las comunidades indígenas, ¿no? Esto lo vuelve todo sumamente complejo, realmente es muy difícil de resolver, porque el capitalismo nos pone en esa encrucijada, no es la que elegimos nosotros, De alguna manera está diciendo a los pueblos indígenas, dejen de ser indígenas, modernícense y transfórmense en sujetos capitalistas. ¿Me explico? Autodestrúyanse como tales, ámbitos de producción, de valores de uso, por fuera de la relación mercantil. Estoy hablando de casos que todavía existen, porque los conocí en Amazonas, comunidades que todavía están preservadas en cierto sentido, con muchas comillas, pero donde la reproducción de la vida no se hace a través del mercado, ¿no? Sino en contacto directo con la naturaleza, con posesión de medios de producción y con casa y economías de subsistencia, ¿no? Y la respuesta, la estrategia es, o bien te quedás afuera, ¿no? Te aislás y estás sometido permanentemente al riesgo de la piratería y la biopiratería, que esto es un fenómeno estructural, constante, ocurre permanentemente, o te incorporás a la dinámica capitalista y te volvés un sujeto capitalista y por lo tanto ya no sos ese pueblo indígena. Esto realmente no sé qué resolución tiene. Yo insisto en separar lo que es principios de pragmático, ¿no? A veces hay que ser pragmático y hay condiciones que ameritan, si esto te permite disputar recursos, si esto te permite construir comunidad, si esto te permite, en algún sentido, una mejoría sustantiva sobre condiciones de vida que muchas veces son paupérrimas, adelante, ¿no? Y vamos dando el debate de principios, sin que eso no desconozca que hay una transformación de los sujetos en el medio, ¿no? Y, por supuesto, darle la voz, como bien dijo Alicia también en su intervención, darle la voz a las propias comunidades, ¿no? Es decir, no podemos ser nosotros, porque tenemos cayendo en el mismo pecado de la tecnocracia, ¿no? Los que resolvamos sobre este tipo de cuestiones. Esto, en todo caso, es una herramienta que uno pone a disposición de las propias comunidades que tendrán que debatir acerca de esto. Una estrategia distinta a la que siguió India, por ejemplo, no sé si en términos generales, pero por lo menos respecto a algunos conocimientos, India lo que hizo fue publicar su conocimiento indígena, ancestral, online, pueden acceder, la biblioteca se llama TKDL, Biblioteca Digital de Conocimiento Tradicional, en inglés, y lo que hacen es publicar en 5 o 6 lenguas, algunas lenguas internacionales y las lenguas principales de India, el conocimiento indígena. ¿Qué implica esto? Que una vez que lo publican, ya no puede ser apropiado por otro. Entonces, de alguna manera, lo que buscan es garantizar que se vuelva un bien común universal y no un bien privado de algunos, ¿no? Es una estrategia distinta, ¿no? Es interesante. Pero bueno, siempre te queda ahí la pregunta dando vuelta acerca de por qué volcar nuestra riqueza cognitiva a la explotación, porque en definitiva ese conocimiento, una vez que es conocido, ya pasa a ser conocimiento disponible también, ¿no? Para la explotación de los actores con capacidad de explotar esto, ¿no? Realmente no sé si hay respuesta. El camino del software libre es un camino que fue muy interesante en la capacidad de construir normativas de nuevo tipo, porque todo este debate se condensa en qué tipo de normativas, de regulaciones construimos. Todo este debate se condensa ahí. ¿Bien? Es decir, cuando atacamos las regulaciones existentes, muchas veces no somos capaces de proponer regulaciones alternativas. No lo somos. Fíjense en este caso, ¿no? Que estábamos hablando. Nos oponemos a la biopiratería. Bueno, ¿qué queremos? ¿Ser nosotros los que explotemos ese conocimiento? ¿Queremos quedar fuera de la dinámica? ¿No? Entonces no tenemos la respuesta. Y sin embargo, tener la capacidad de construir esa regulación alternativa es clave. Es clave. Ahí el libro queda a mitad de camino, ¿no? Tampoco tiene por qué dar las respuestas, pero si ustedes quieren es un libro de análisis y no de propuesta. Le falta la propuesta. Bien, bueno, perdón la extensión, pero pareció muy interesante la reflexión. Bien, más preguntas, intervenciones.
Bien, Santiago, ¿qué propones? ¿Vamos cerrando? Yo por mí sí, si nadie más quiere comentar algo, vamos a hacer un cierre. Bien. Yo nada más preguntarte si vos o alguno de tus becarios van a seguir trabajando este tema en tiempo real, o si están trabajando en algún otro caso similar para seguir pensando este marco teórico. No estamos trabajando en el caso de Stevia, no. Yo mismo no creo que continúe en el caso de Stevia, porque no tengo ninguna preocupación particular por esta planta, ¿no? Sino más bien por la dinámica general que describimos en el libro y todas las dinámicas que se describen. Pero sí con el marco teórico, ¿no? Con el marco teórico estamos trabajando una línea, estamos trabajando el papel de la piratería, ¿no? De la copia impaga de conocimiento, pero como estrategia de desarrollo, es decir, desde el otro lado. Estamos trabajando la piratería, no la que hacen los centros sobre las periferias, sino las que hacen las periferias sobre los centros. Muy interesante. Es una línea que venimos trabajando con mi director, y que es una constante en la historia de la dinámica capitalista, ¿no? Los países que lograron pasar, en términos de Rostow, ¿no? El despegue capitalista, ¿no? Ese momento, el valle de la muerte, ¿no? Y volverse economías desarrolladas, todas tuvieron una estrategia muy agresiva de piratería de conocimientos. ¿Bien? Entonces estamos trabajando esa tendencia. Estamos trabajando, habría que cerrar un micrófono, no sé quién, me parece que Alicia. Estamos trabajando la titularización de conocimientos científicos de la periferia en el centro. Estamos con ese trabajo también, en relación a conocimientos con financiamiento público. También estamos trabajando con mi director en esa línea. O sea, conocimientos que en Argentina fueron financiados con fondos públicos y que se titularizan en el extranjero a nombre de empresas, compañías, etcétera, universidades extranjeras, y estamos procesando datos en ese sentido. Estuvimos trabajando en el caso de la piratería de conocimientos en el ámbito científico, pero para el acceso a literatura científica, o sea, el uso de Sci-Hub y ese tipo de herramientas para puentear, digamos, el oligopolio editorial. O sea que desde diferentes ángulos venimos trabajando esta tendencia, ¿no? Esta dinámica entre capitalismo y conocimiento. Siempre atravesado por centro-periferia, así que sí. No lo indígena, yo no profundizo en esa línea, no es la línea que yo trabajo, no es mi preocupación central, si bien en el libro está reflejada y se analiza desde ese lugar, pero no tengo una línea abierta en este momento de trabajo en ese sentido. Mucho más anclada, sí, en la dimensión de ciencia y tecnología, ¿no? Mayormente está ahí. Y mi director Mariano tiene mucho trabajo en ya lo que es Internet, ¿no? Internet, todas las formas de explotación de conocimiento a través de la Internet, bueno, software libre, bueno, todo eso Mariano lo trabaja mucho. Esencialmente son esas las líneas que estoy trabajando, ¿no? Bueno, estoy cerrando un pequeño libro que ahí Marcelo tuvo oportunidad de revisar, una versión previa, le he cambiado mucho, sobre universidad y bueno, justamente apunta en definitiva a construir una propuesta, ¿no? Sobre cómo pensar más allá del modelo universitario vigente. Digo universidad porque en el ámbito de la producción de conocimiento es probablemente la institución más importante, no más que los organismos de ciencia y técnica, porque es en la universidad por la escala, por la territorialidad que tiene, por ese ámbito de la formación de grado y posgrado, porque incluso los investigadores puros, si ustedes quieren, entre comillas, ¿no? Los investigadores del CONICET, mayormente están vinculados a universidades. O sea, la universidad es una matriz sumamente determinante en la producción de conocimiento. Y bueno, ahí justo estoy cerrando un trabajo en los próximos meses, discutiendo el modelo vigente de universidad, cómo se constituyó, cómo evolucionó y hacia dónde creo debería ir, teniendo en cuenta algunas urgencias de la época, ¿no? Ahí aparece lo ambiental, ¿no? Aparece la crisis civilizatoria en la que estamos, ¿no? Donde la pandemia es una expresión, si ustedes quieren, la frutilla del postre de un proceso de degradación mucho más amplio en el que venimos hace varias décadas, como saben. Así que bueno, esas son un poco mis líneas actuales, Alicia. Bueno, muchas gracias, muy interesantes, así que te seguimos leyendo, Santiago. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a las presentadoras, al presentador Antonio, bueno, a Santiago. Le damos las gracias desde la Red Plact a todas y a todos los participantes. Y antes de cerrar, queremos anunciar que se van a desarrollar 2 presentaciones de 2 textos de autores que participan de la red. Un texto se denomina Nanotecnología y Sociedad en Argentina, el volumen 1, para una agenda inter y transdisciplinaria, cuyo compilador y también es uno de los autores, se encuentra aquí presente, es Tomás Carroza. Y Ciencia, Tecnología y Desarrollo, Políticas y Visiones de Futuro en América Latina, el periodo 1950 a 2050, publicado en 2018 por Manuel Marí, que estaremos adelantando luego con precisiones cuáles van a ser las fechas de las presentaciones. Bueno. Cerramos nuevamente con un aplauso y un abrazo grande. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.